¿Qué tal? Muy buenas. Estamos otra vez aquí en el empaquetado, empaquetando ideas e iniciativas. Donde antes se empaquetaban tomates, hoy empaquetamos iniciativas, ¿no? Ya parece que es la tercera con esta oportunidad de estar aquí. Yo soy Fernando Sabaté, consejero del Cabildo de Tenerife por el Grupo de Podemos. Y hoy nos acompaña mi compañero y amigo Paco Denis, diputado también de Podemos en el Parlamento de Canarias. Y estamos desarrollando una labor coordinada, Cabildo y Parlamento, sobre una cuestión que yo creo que tiene mucho interés, más del que a lo mejor alguna persona podría pensar, que es el asunto de los guachinches, ¿no? Y estamos tratando de esta expresión, ¿no? Esta herramienta que inventó nuestro pueblo hace ya bastantes años, no sé, allá por mediados del siglo pasado, el siglo XX, o quizá un poco antes, ¿no? En algunas zonas del norte de Tenerife y desde donde luego se ha ido extendiendo por el resto de la isla y también tenemos algunos en otras islas del archipiélago, pues como una herramienta de resistencia, ¿no? Frente a los problemas del campo y las enormes dificultades que ha tenido y sigue teniendo, por desgracia, ¿no? Nuestro campo para comercializar sus productos, pues se inventó una fórmula, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que esa creación de nuestro pueblo hay que mantenerla, hay que impulsarla y hay que apoyarla, y para eso pues estamos trabajando, ¿no? Y venimos a hablar un ratito de eso. Sí, no solamente es una tradición, sino que es además una necesidad que tenían determinadas explotaciones agrícolas de comercializar su vino, ¿no? El excedente, digamos, de sacar la producción, porque hay que recordar que el decreto este implica, de agosto del 2013, implica que el dueño de los guachinches debe ser un agricultor, es decir, a la tradición se une la necesidad que tenemos todos los canarios de conservar las zonas agrícolas, de vender la cosecha. Entonces se da una serie de circunstancias que incluso el guachinche, como actividad económica, social y cultural que lo es, provoca la modificación de algunas normas, ¿no? Textos refundidos de la Ley de Ordenación del Territorio, de los espacios protegidos, en la línea de, digamos, legalizar la posibilidad de que los agricultores mejoren su calidad de vida teniendo una serie de rentas derivadas de otros usos de la agricultura, ¿no? Entonces, claro, se construye el guachinche y yo creo que tenemos que entenderlo eso como una actividad económica y social fundamental para la conservación del paisaje agrícola, para el mantenimiento de la tierra, para la lucha contra la erosión y básicamente para la generación de una renta, la generación de empleo. El otro día tú y yo estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que ahora que todo el mundo se llena la boca hablando de emprendeduría, en fin, de cómo montar un negocio, digamos que nuestros agricultores, sin tanto máster, ahora que están de moda, sin tantos cursos y sin tantas ayudas, ellos por su cuenta empezaron a, digamos, a experimentar una posibilidad de emprender un negocio que ha significado que en la zona norte, fundamentalmente de Tenerife, muchas familias, pues podemos hablar a lo mejor de alrededor de 500 familias en todo el norte, ¿no? Hubo unos datos antiguos, un poquito antiguos, de que en las épocas altas estaban dados de alta alrededor de entre 500 y 1000 guachinches, eso son 500 familias, más otras personas también que trabajan y generó empleo. En la crisis nos ayudó bastante, ¿no? En definitiva, en aquel decreto de 2013, cuando el gobierno canario, yo creo que acertadamente, ¿no? En aquel momento yo lo critiqué, yo dije que tanta regulación, quizás el guachinche era una actividad a lo mejor de las que no necesitaba ningún tipo de regulación, pero claro, había muchas presiones por parte del sector de las cafeterías, bares, restaurantes, de competencia desleal. Tú sabes que en la época de la crisis, pues en fin, nos volvemos todos un poquito más insolidarios y algunas convivencias que llevamos de toda la vida pues se vuelven un poquito más hostiles. Se reguló y bueno, yo creo que estamos en el momento bueno ahora, esto, ¿no? De cosa que no ha hecho el gobierno canario, por eso nosotros en positivo se lo hemos planteado, evaluar qué ha significado toda esta cuestión del decreto, ver qué se puede mejorar, ¿no? Porque hay una serie de problemas actuales. Efectivamente, ¿no? Si quieres, antes de que entremos en un poco repasar cuáles son esos problemas, ¿no? Frente a los cuales pues nosotros estamos planteando una modificación de la legislación y otra serie de iniciativas que enseguida explicaremos, me gustaría subrayar algunas de las cosas que has señalado, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos años se ha puesto de moda, ¿no? Bueno, creo que para bien, conceptos como eso que llaman de kilómetro cero, ¿no?
es bueno que consumamos productos cuanto más cerca mejor, porque son más frescos, porque apoyamos a la economía local, porque no se deterioran en el transporte, porque son más baratos, cuanto menos intermediación. Bueno, pues resulta que todas esas cosas es los guayinches, ¿no? Se habla de economía local, se habla incluso de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, que aumentemos la cantidad de productos que consumimos, de alimentos que consumimos y que están producidos localmente en nuestra isla o en el conjunto del archipiélago, ¿no? Bueno, hay que recordar en este sentido un pequeño matiz. Los datos de la soberanía alimentaria, es decir, los canarios, las Canarias, ¿qué consumimos de lo que producimos? Estamos alrededor de un 10-11%. No de ahí no pasamos. ¿No? Y una de las vías para una comercialización de productos locales, por tanto, que apoyan esa anhelada soberanía alimentaria y además de manera directa, sin intermediación, ¿no? Que es otro de los grandísimos problemas que tiene la agricultura en tantas partes y también aquí, pues son los guayinches, ¿no? O sea, hay muchos motivos por los que, además de que se come bien, se bebe normalmente buen vino, a unos precios muy razonables, ¿no? Por los que podríamos estar muy satisfechos de la existencia de los guayinches. Además hay otros motivos, incluso para hacer una lectura, si tú quieres, de una perspectiva más, bueno, un poco la que hemos defendido, personas como nosotros y otras que pasan por aquí por el empaquetado, una perspectiva crítica y que apuesta por la mejora de las condiciones de vida en nuestra tierra, ¿no? Hay muchas razones para hacer esta lectura política de los guayinches. Dicho esto, ¿cuál es uno de los problemas mayores o quizá el problema principal, ¿no? que enfrentan en estos momentos los guayinches? Bueno, yo creo que hay un problema, ¿no? de, digamos, desvirtuación, no solo del concepto, sino también del sentido originario del guayinche, ¿no? Que además yo creo que está perfectamente recogido en el decreto de 2013, que insisto, hay que mejorar, pero no, creo que es una buena base de partida, porque en este decreto una de las cosas que se planteaba era que básicamente los agricultores que querían dar salida a la cosecha de vino, ¿no? digamos, ¿no? tenían la posibilidad de hacerlo en locales relacionados con el entorno agrícola en el que ellos estaban ubicados, y vendían vino de su cosecha. Entonces, esa ha sido la tradición originaria y en estos momentos, bueno, algunos guayinches se apuntaron, se dieron de alta, ¿no? en el registro de guayinches, otros no, que siendo guayinches no se dieron de alta, bueno, por las razones que fueran. Yo creo que hay que animar a esta gente a que se dé de alta porque creo que es positivo, ¿no? para toda la economía canaria, para ellos y también para un mejor control. Para el problema, que es lo que tú me preguntas, actualmente tenemos un problema de desvirtuación del concepto porque hay un uso, digamos, fraudulento del mismo. Hay muchos restaurantes, incluso de 2 y 3 tenedores, hasta de 3 tenedores que tienen colocado en su rótulo, estudiamos la denominación guayinche como una especie de reclamo, porque saben que es un gancho para los canarios, especialmente para la gente de Tenerife y otras islas, porque hay que reconocer aquí y decirlo claramente que hay guaguas enteras que vienen de Gran Canaria, familias enteras de La Gomera, gente que viene de Fuerteventura a degustar el ambiente de los guayinches, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas que tenemos es que ahora hay guayinches hasta en medio de la ciudad, guayinches del Bocadillo, guayinches de no sé qué, y se está desvirtuando el concepto. Es decir, lo que fue un concepto demonizado por muchos empresarios del sector de la restauración y demás, ahora se está utilizando, yo creo que haciendo un uso fraudulento que incluso esto es hasta publicidad engañosa. Entonces, por eso una de las iniciativas que nosotros vamos a plantear en el gobierno de Canarias, dentro de aproximadamente 20 y pico días, es que el gobierno de Canarias tiene que, digamos, patentar la denominación guayinche. A partir de ahí inspeccionar quién cumple y quién no cumple. Porque aquí tuvimos un problema hace tiempo. Y es que cuando el Cabildo de Tenerife fue a registrar la marca guayinche, se vio con que una empresa peninsular, dedicada al tema de las panaderías, ya la había intentado registrar. Se le pusieron una serie de obstáculos, pero estaba intentando registrar la marca guayinche a su nombre. Eso significaba que el que después quisiera utilizar el concepto tenía que pagar, ¿no? Claro. Entonces el Cabildo intentó registrarla, luego hubo problemas con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se presentó el recurso, al final eso ha quedado en un limbo, claro, que es precisamente lo que nosotros entendemos que tiene que resolverse. No puede quedar en un limbo, no solamente el concepto, sino todo lo que implica para nosotros, porque hay que decir una cosa clara, nosotros hablamos de sistema económico y social vinculado al mundo agrícola, también relacionado con el ocio, pero en el fondo, cuando nosotros vamos a Guayinche estamos degustando nuestra identidad, la estamos degustando, con todo lo que ello implica.
y nos sentimos bien. Y contribuimos al empleo y contribuimos a nuestra agricultura y a nuestra soberanía alimentaria. Por tanto, parece una cosa que no se puede tolerar, ¿verdad? Que un particular, una empresa, un particular, registre y pretenda hacer un uso mercantil de una denominación que tiene toda esa carga que estamos diciendo, ¿no? Que está tan reconocida por nosotros, por nuestra gente, tan vinculada pues, a un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra producción agrícola, etcétera, ¿no? Nos recuerda esto, y yo creo que tú lo has argumentado en el Parlamento y yo he hecho lo mismo en el Cabildo, ¿no? A otros casos que se han dado, ¿no? Que no son idénticos, pero que se podrían establecer una comparación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que alguien por ahí registró la imagen del enano de la bajada de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en un momento determinado peleó y recuperó para el interés colectivo ese signo de identidad, ¿no? Era una pugna entre dos joyerías, creo, que se disputaban. Efectivamente, el ¿no? símbolo, ¿no? Y entonces, pero bueno, ahí actuó, y yo creo que el gobierno de Canarias tiene unos servicios jurídicos que en algunos casos han ganado algunos pleitos complicados y se tienen que empeñar a fondo si logramos que esta iniciativa sea aceptada, arropada en el Parlamento, ¿no? Ya la presentamos, en nuestro caso fue aprobada en buena medida, ¿no? Pues explicaremos alguna cosa que no nos aprobaron en el Cabildo de Tenerife el pasado viernes, en una comisión de Agricultura que viene a ser lo mismo que si la aprueba el Pleno, ¿no? Pero ahí se aprobó ese tema, instar al Gobierno de Canarias a que registre y deje garantizado para el interés colectivo esta marca, de manera que ningún particular se pueda beneficiar de ella, sino que haga un uso tal, ¿no? Porque, y esto es importante, eso es lo que permitirá en un momento determinado decir, oiga, esto es un guachinche, aunque dice guachinche en el letrero por fuera, no, claro, esto es un restaurante normal, que, oye, muy bien, un restaurante cumple también su labor económica y tal, pero no es un guachinche, no vende vino de su propia cosecha, no tiene 2 o 3 platos solamente, sino tiene muchos más, tiene postres, tiene otra serie de cosas. Vende refresco, vende tal. Haga café al final y tal. Haga usted el favor de quitar el letrero, llámese de otra manera, como usted quiera, porque si no, usted puede ser sancionado. Y eso es lo que va a permitir una convivencia armónica. Claro. Y al mismo tiempo, es lo que yo creo que también va a legitimar a la administración pública para decir, bueno, y ahora los guachinches, que son guachinches de verdad y que lo han sido siempre, ¿no? También tenemos que atenernos a las normas, ¿no? Es que precisamente, porque esto tiene importancia política. Tiene importancia política que todos los canarios lo asumamos como algo nuestro, porque el guachinche es un factor también de cohesión social y municipal. Pues sí. Es decir, lejos de lo que mucha gente criticó durante la época de la crisis, de que los guachinches eran una competencia desleal, se ha demostrado a lo largo del tiempo, y por eso nosotros queremos hacer una evaluación de lo que ha significado este decreto para mejorarlo, que los guachinches dan juego económico al resto de empresas e industrias del municipio, en la zona de La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava, incluso también parte de Tacoronte, donde digamos está la cosa más densa en cuanto a guachinches. Se ha demostrado que acude un montón de gente de Tenerife y de otras islas los fines de semana o a partir del jueves en adelante, que cuando esta gente tiene más actividad. Y tiene un efecto en la carretera en general. Cuando la gente termina de comer en los guachinches, que suelen estar más en las zonas altas, aunque algunos también están por debajo de la autopista, la gente termina en la carretera general, ¿verdad? Tomándose un postre o echándose un licor o un café, ¿verdad? De retirada, ¿no? Entonces eso ha dinamizado enormemente, y por eso una de las iniciativas que nosotros queremos es que, digamos, el control de los guachinches se descentralice, en el sentido de que los ayuntamientos también ejerzan la potestad para dar de alta, dar de baja o, digamos, mejorar. Como administración más cercana, que conoce, que sabe si efectivamente este sitio produce vino y es vino propio. Y luego, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, como dice el decreto, que la apertura tiene que estar durante 4 meses, ¿no? Bueno, se ha demostrado en unos casos, eso es más tiempo más que suficiente. Por ejemplo, si tú coges 2.000, 3.000 litros de vino, pero bueno, hay años que la cosecha es más abundante y necesitan más tiempo. Nosotros vamos a proponer una ampliación de 2 meses. En los casos necesarios. Claro, los casos necesarios, ¿no? O por ejemplo el tema de los platos. Yo sí creo que solamente se debe vender vino, ¿no? Vino y agua. Hubo también algunas iniciativas que planteaban, está bueno para los niños, refresco y tal, pero bueno, yo... Después de que hemos sabido... Claro, precisamente he defendido en el Parlamento muchas iniciativas, digamos, por el
control un poco de las bebidas azucaradas, ¿no? Ponerle límite, porque estaba perjudicando bastante a nuestra salud. Tenemos unos problemas de obesidad, de diabetes, y las bebidas azucaradas son un factor importante en esta cuestión. Por lo tanto, estudiar, ¿no? ¿Qué otras posibilidades? 3, 4 platos, vino, agua, y en fin, eso debería estar más claro, más inspeccionado, ¿no? Volviendo a esto que acabas de plantear de aumentar en 2 meses, ¿no? el periodo de tiempo en el que pueden estar abiertos los guachinches, ¿no? Es que además eso es coherente con una evolución que se ha producido, no, a lo mejor no en todas las explotaciones agrícolas, pero sí en algunas, ¿no? Ha habido una mejora en los rendimientos, hay mucha gente que ha implantado el sistema de espaldera, que se cosecha más uva. La conservación en aluminio. Hay toda una serie de iniciativas que ha tomado la gente, que se ha puesto al día, y claro, los rendimientos pues son mejores. También es verdad que hay agricultores que han aumentado un poquito más la superficie porque le han arrendado terrenos a lo mejor a sus propios parientes que los tenían abandonados o los han cogido, o en fin. Y entonces, pues eso, se están dando casos donde la gente en 4 meses no le es tiempo suficiente, y no por eso va a dejar de ser un guachinche ni de cumplir todas las de la ley. Es que las instituciones tienen que velar por la conservación de lo que realmente interesa. Esto interesa y preocupa a los usuarios, a los consumidores. Claro, como decía la letra aquella de los sabandueños, los que cultivan vino son productores y los que lo chupamos admiradores. Es decir, esto es un sistema, ¿no?, que además no es un asunto de viejos, ¿no?, porque las últimas veces que yo he ido a Guachinche da gusto ver esto a la juventud en pandillas, en grupos amplios de gente joven entre 20 y poco, 30 años, esa franja de edad, allí con nosotros, se arman algunas veces parrandas, otras no, hay un ambiente la entrada cordial al conocimiento y al consumo del vino sea por ahí, claro, y no ahí por otros lados. Claro, y ahí estamos digamos, provocando que la gente consuma lo que producimos los canarios, y eso es un factor de cohesión social, míreselo como se lo mire. Entonces a veces hay críticas fáciles que nos dicen alguna gente, dice, bueno, pero se están preocupando ustedes ahora de este tema de los guachinches. Vamos, y además lo dicen de manera despectiva, perdón un momento, maestro. Aquí nos preocupamos de todo lo que haga falta. Hay tiempo para preocuparse de todo. Y a alguna gente le preocupa más unas cosas, a alguna gente le preocupa más otras cosas. Unas veces defendemos el cáncer, el tratamiento de la secuela del cáncer pediátrico, como he defendido, la atención temprana para niños con discapacidad, en fin, cuestiones que tienen que ver con las energías alternativas, y ahora también defendimos dentro del ámbito de la Comisión de Agricultura del Parlamento o del Cabildo esta cuestión, porque nos parece, y tenemos tiempo para todo, y aquí estamos para trabajar por lo que realmente creo que interesa a este país canario nuestro, ¿no? Y me parece que esto es una cuestión de importancia que está interrelacionada, y me parece que vale la pena intentar que las instituciones velen por la conservación, tal cual, en el sentido más originario que se pueda. La evolución es la evolución, pero en el sentido más originario que se pueda, respetando lo básico, y es garantizar una renta complementaria al mundo de la agricultura, que está bastante complicado, garantizar que lo que se produce salga, ¿no? O sea, digamos, garantizar el mantenimiento del suelo y además garantizar el ocio de una parte importante de la población. Pues sí. Que hubiera sido, además, todavía la crisis sigue sin resolverse para muchas familias y para muchísimas personas. Ahora salió esta semana pasada ese informe terrible de UNICEF, ¿no?, sobre la situación de la infancia y tal, que nos vuelve a situar en el panorama de que la crisis, hay un repunte de la actividad económica, pero hay franjas amplísimas de gente que hemos salido muy heridos. Muy heridos. Estamos arrastrando las heridas. Y en estos años además ha sido un periodo prolongado, ¿no?, prácticamente una década, ¿no? La gente ni siquiera se podía permitir ir a comer fuera una vez en semana, una vez al mes con la familia, ¿no? Pues a lo mejor, gracias a los guachinches, pues alguna gente se ha podido permitir, porque los precios son muy asequibles. Es que hay que decir que nuestros agricultores de las medianías, que normalmente combinaban sus tareas agrícolas con el trabajo en la hostelería, en la construcción, se vieron de buenas a primeras sin ningún tipo de ingresos en su casa. Yo visité las zonas agrícolas en plena crisis en el año 2010, 11, 12, 13, 14, en lo alto de la Victoria, y tú veías terrenos que antes estaban abandonados, cultivados perfectamente. Gente que se había quedado un paro en la construcción y en la hostelería, volvió a trabajar con mayor intensidad la tierra, la finquita, la huertita que tenía, y además montó un guachinche en su garaje, y eso salvó a muchas personas de la crisis. Mucha gente, a muchas cientos de
unos pocos cientos de familias, que luego son unos pocos miles de personas, ¿no? Hay AMPAs enteras en colegios de La Victoria, en el que la mayoría de las madres, algunos padres trabajan en el sector del Guachinche, una temporada al año, la que sea, pero bueno. Mira, otro aspecto que también puede parecer que no tiene mayor importancia, y de nuevo sí la tiene, los símbolos son importantes, ¿no? Cuando se hizo el decreto ese del 2013, se planteó que había que tener un rótulo identificativo de los guachinches, distintivo y tal. Se planteó que fuera una V, ¿no? Yo no sé por qué cogieron la V, sería por V de vino o de viña. Eso salió del Cabildo de Tenerife, nadie se explica por qué. Y tampoco ha tenido mucho éxito, algunos sí lo tienen, pero no. Pero claro, eso de nuevo nos aleja de la expresión con la que todo el mundo los conoce, que es guachinche, que empieza por una G, ¿no? Entonces, por otro lado, además, el otro fenómeno que ha caminado muy deprisa y está dando también problemas, ¿no?, es el tema de la vivienda vacacional, que los letreros, que eso sí los vemos más por ahí, es V mayúscula, V grande, V chica, ¿no? Entonces, para resolver esta confusión, nosotros proponemos, y lo estamos defendiendo, que las entidades encargadas de esto, ¿no?, planteen que los guachinches se identifiquen con una G, con un letrero con una G, y todo el mundo sepa que eso es algo muy diferente, no es un restaurante como otros que hay y tal, que bueno, tienen su valor, pero algo propio, empezó en Tenerife y se ha extendido por el resto del archipiélago, nuestro, ¿no? Entonces una G. Y si me deja para terminar, ahora el viernes vamos a tener, en el caso del Cabildo, el debate sobre el estado de la isla. Ustedes tuvieron hace poco el debate del estado de la nacionalidad canaria, ¿no?, en el Parlamento. Y bueno, este año estamos enfocándolo de otra manera, pero el año pasado se nos ocurrió al grupo de Podemos del Cabildo reivindicando el punto G. Punto G, saben que era una cosa que se habló hace unos años relacionado con la sexualidad de las mujeres y con el placer y tal. Entonces lo quisimos extender a la sociedad. El placer, el bienestar colectivo. Entonces, si te das cuenta, Paco, hay un montón de cosas que son símbolos de ese bienestar colectivo que empiezan por G. Hemos hablado de los guachinches, pero están las guarderías, bueno, escuelas infantiles, están los geriátricos, que es una necesidad muy importante que tenemos de centros para nuestros mayores, las personas mayores. Que además son vitales para la sociedad. Están las guaguas, que es el transporte público. Está, bueno, los guanches, ¿no?, que es la base de nuestra identidad, que luego se enriqueció con muchas más cosas, pero que es la base primera, ¿no?, los primeros pobladores antiguos de Canarias, con los que... Pues yo creo que O sea, que el tema de la G y los guachinches es la soberanía alimentaria. Tenemos que ahondar en eso, Fernando, está bueno, la verdad. Y yo creo que, en definitiva, la gente deberíamos entender toda esta revolución G que nosotros proponemos como en la defensa de una actividad económica, social, cultural, y además como una posibilidad exquisita de degustar nuestra identidad, porque en el fondo se trata de disfrutar con nuestra identidad, nuestras cosas, las cosas que nos caracterizan, que nos gusta y que queremos además que los chiquillos y las chiquillas se acostumbren a lo bueno, ¿no?, que no estén comiendo por ahí, vete tú a saber qué. Pues sí, señor. Pues nada, tenemos que seguir trabajando este tema y seguir hablando de esto, y yo creo que lo vamos a seguir hablando también en algún guachinche por ahí, ¿no? Bueno, hay que hablar con la gente. Muchas gracias una vez más al Empaquetado por darnos esta oportunidad desde Arafo para toda Canarias, y seguramente para más sitios donde también se sigue este programa, y que, bueno, como se titulaba al principio este programa, ¿no?, es un ejemplo de debate, de pluralidad y de dar la posibilidad de que podamos hablar con calma y tiempo de un montón de cosas que normalmente no tenemos esas oportunidades de expresarnos, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.